La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gausín. La difusión de la Biblia es una tarea sacerdotal. Agradecemos al Padre Julio Carrillo Gausín su gran labor en esta provincia de Durango para difundir la palabra de Dios. Ha llegado al programa número 200, Al Encuentro con la Palabra. Unos programas llenos de intensidad, de amor por la palabra de Dios y sobre todo de inculcar en los más jóvenes el amor a Dios a través de la Biblia. Sus conocimientos siempre son de agradecer, su preparación siempre fortuita y atinada para que el Señor Jesús a través de la palabra de Dios siga iluminando a esta provincia de Durango con todos los dones que brotan de conocer su palabra. Muchas gracias, Padre Julio, y ojalá que llegue hasta 300, 400 y 500 programas al encuentro con la palabra. Un saludo muy afectuoso y felicitación al Padre Julio Carrillo y a todos ustedes que siguen al encuentro de la palabra. Ya van las 200 ediciones de este buen espacio para comprender mejor la palabra de Dios, y con esta misma felicitación y saludo pido al Señor Dios que les bendiga. Gracias por servir a la palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludo muy afectuoso. Mi nombre es Juan María, un hermano obispo que trabaja en las montañas de la Sierra de Durango, en lo que se llama Prelatura de El Salto. Que estén bien todos. Saludo y felicito al Padre Julio Carrillo al realizar 200 programas de esta formación bíblica que a través de los medios de comunicación realiza. Al encuentro de la palabra es un comentario a la palabra de Dios que se aplica en la vida de cada uno. Ojalá el Padre Julio continúe realizando esta tarea evangelizadora, porque a través de los medios de comunicación tenemos también nosotros que ser misioneros digitales de la palabra de Dios. Felicidades, Padre Julio, felicidades a todo tu auditorio. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto y cariño de siempre les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando siempre de encontrar vida. La palabra de Dios siempre es un espejo donde nos reflejamos, pero a la vez nos interpela cómo estamos viviendo, cómo está nuestra gratitud, cómo anda nuestra alegría, cómo anda la armonía entre nosotros, cómo anda la amistad, cómo anda la paz. Y siempre nos invita a ser constructores de puentes, de reconciliación, algo que hoy urge en nuestro país, en nuestra nación, en nuestras familias. Pues bien, continuamos meditando algunos pasajes de las cartas de San Pablo. Estamos en la carta a los Filipenses. Yo hoy quiero compartirles este texto hermosísimo, este himno cristológico de Pablo, que encontramos en esta carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Tengan pues los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto hermosísimo, un himno cristológico. Muchos exégetas
nos dicen, proponen que probablemente este himno ya era utilizado por los primeros cristianos y que Pablo en algún momento lo introdujo en su escrito, en su carta. Lo importante es que lo encontramos aquí y es un himno que comienza con estas palabras: tengan los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Ahí está el primer reto del himno, tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuáles eran los sentimientos de Cristo? Pues ante todo la compasión, la misericordia, un Cristo que se acercaba al pecador, un Cristo que ciertamente odiaba al pecado, pero que era capaz de abrazar al pecador, un Cristo que buscaba al hijo perdido, a la oveja perdida, un Cristo que se detiene ante el hermano herido al borde del camino, un Cristo que es buen samaritano, un Cristo que no viene a condenar, que viene a perdonar y viene a decirle al hombre que para ser feliz necesita dejarse guiar por el amor de Dios. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y viene pues el himno, podemos ver claramente dos partes en el himno. Una primera parte donde habla de ese Cristo que se abaja, que se rebaja, que se somete. Ese Dios el cual, siendo de condición divina, no se presentó ante los hombres con esa grandeza de Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo. Hay una palabra en teología que nosotros utilizamos y es la palabra kenosis. La kenosis es el abajamiento. Cristo Jesús, siendo Dios, se rebaja, se abaja, se somete e inicia un camino humano. Esa es la kenosis. Se hace hombre para entender al hombre desde abajo. Un Cristo que, dirá la carta a los Hebreos, compartió en todo nuestra naturaleza humana, menos en el pecado. Pero un Cristo que se rebajó de una divinidad siendo Dios, obviamente como hombre no dejó de ser Dios. Jesús, sabemos por las definiciones del concilio de Éfeso, Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero la grandeza de Cristo está en ese abajamiento, en esa kenosis, que tomó la forma humana, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Se humilló, fíjense las palabras que utiliza Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Un Dios que es todo omnipotente, toda grandeza, se abaja en ese movimiento, en esa kenosis, asume la condición de un siervo, de un esclavo y obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. La muerte más terrible que puede haber para una persona. Estamos en tiempos del Imperio Romano. Así está, así fue Jesús y lo expone Pablo con ese sentimiento. Un Dios que es grande y se hace uno de nosotros, se hace pequeño. Pero luego viene en el himno una segunda parte, que es lo contrario. Si la primera parte es la kenosis, en la segunda parte aparece otra palabra que nosotros utilizamos en teología, es la anábasis. Y la anábasis es la exaltación. Fíjense cómo empieza en el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó. Después de la kenosis,
el abajamiento hasta la muerte y muerte de cruz, ahora dice, por eso, por su obediencia, por su abajamiento, ahora el Padre lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Es decir, Jesús está sobre todo una vez que ha sido exaltado, que ha sido resucitado, está sobre todas las cosas, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra, en los abismos. Así consideraban los judíos como tres partes: cielo, tierra y lo que hay abajo de la tierra. Jesús está y llega a todas partes. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Aquí Pablo le da ese título cristológico a Jesús, el título de Kyrios. Es el Señor. Ya no es el Kyrios, el emperador, el falso, el que vivía de los demás con sus impuestos. Ahora Jesús es el Kyrios, es el Señor que reina por medio del amor. Es el Kyrios que reina estando presente en las personas. Es el Kyrios que no nos pide nada. Es el Dios que nos da todo. Y eso es lo que este himno trata de infundirnos, que así tiene que ser nuestra vida, un abajamiento, una kénosis, dejar nuestras soberbias, dejar nuestros arranques, dejar pues todo aquello que nos impide un servicio adecuado a los demás. Nos falta esa mentalidad kenótica de abajamiento. A veces creemos que porque nos rebajamos o nos hacemos menos, pues ya quedamos como desacreditados. Y nos dice, no seas tonto, no seas, tú conserva tu figura, conserva tu nivel. No, Jesús, siendo Dios, asume una realidad de abajamiento. Pero ahí está la acción del Padre. Y esta es la acción más maravillosa, como el Padre no abandonó a su Hijo en el sepulcro, sino que lo exaltó, lo levantó y lo constituyó Kyrios, Señor. El Señor que reina amándonos. ¿Qué rey nos puede amar? ¿Qué rey verdaderamente tiene esa capacidad de amar a todos? No nada más a su pequeño grupo, a su gran grupo. Que ame a todos sin distinción. ¿Por qué? Porque la soberbia está sobre todo. Hoy tenemos mucho que aprender en este himno hermosísimo que nos presenta Pablo. Hay que hacer primero ese movimiento hacia abajo, kénosis. Y realmente cuando uno se hace pequeño, Dios se encargará. Quizá no en esta vida, quizá en la vida eterna, Dios se encargará de levantarnos, de hacer ese movimiento, esa anábasis, esa exaltación y de colocarnos, que ojalá así lo esperamos, colocarnos en el reino con Cristo. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julio Carrillo. Nos encuentras ahí todos los martes desde temprana hora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.